Siempre está esa pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad nos mueve? ¿Qué controla nuestras acciones, lo que pensamos, lo que sentimos? Bueno, justo esa es la pregunta que vamos a desmenuzar hoy. Vamos a hacer un viaje que nos va a llevar desde lo más básico, la biología de nuestro cerebro, hasta ideas mucho, pero mucho más profundas sobre la realidad. Así que vamos a poner la pregunta sobre la mesa, así, sin rodeos, porque para empezar a buscar respuestas, primero hay que entender qué es lo que podría estar moviendo los hilos. A ver, una primera idea podría ser que todo se reduce a pura química. ¿Será que en el fondo solo somos un conjunto de reacciones biológicas? ¿Que todo lo que hacemos, lo que decidimos, está pues dictado por el hardware que traemos de fábrica, nuestro cerebro? ¿O qué tal si no es el hardware, sino el software? O sea, todos esos patrones que hemos aprendido, nuestros hábitos, las costumbres, la forma en que nuestra mente, nuestra psicología ha aprendido a interpretar el mundo. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Una tercera capa mucho más profunda? A lo mejor existen principios o, quién sabe, hasta leyes universales que le dan forma a todo lo que vivimos, de maneras que apenas estamos empezando a rascar. Ok, para empezar a desenredar esto, vámonos a la base de todo, al nivel más fundamental, el cerebro, el órgano físico que al final del día procesa y le da sentido a toda nuestra realidad. Imagínense, el cerebro es como una ciudad gigantesca, ¿no? Y las neuronas son sus habitantes, miles de millones de ellas. Todas están comunicándose sin parar, mandándose señales eléctricas y químicas. Literalmente, cada pensamiento, cada emoción, cada cosita que sentimos es el resultado de esta increíble sinfonía de conversaciones electroquímicas. Y aquí es donde entra un personaje clave, la dopamina. Se le conoce como la molécula de la motivación. Es esa vocecita química en el cerebro que nos dice, oye, pon atención, eso que acabas de hacer estuvo bueno, hay que repetirlo. Y fíjense, este es justo el circuito del que se cuelgan casi todas las sustancias que generan adicción. Es un ciclo súper simple pero increíblemente poderoso. Pasa algo que nos gusta, un estímulo, y ¡pum!, se activa el ATV, el área tegmental ventral, que es como el centro de control de la motivación. Este le echa un chorro de dopamina al núcleo accumbens, que es nuestro centro del placer, y listo, el cerebro aprende la lección. Hay que buscar eso otra vez. Pero aquí es donde la cosa se pone complicada. En la adicción hay un cambio fundamental. Al principio se busca el placer, la euforia, pero con el tiempo el juego cambia. Ya no se trata de sentirse bien, sino de no sentirse mal. El cerebro pasa de buscar un subidón a simplemente tratar de escapar del dolor de la abstinencia. Es un estado de desequilibrio constante. Esto se llama alostasis, donde el cuerpo, digamos, redefine lo que es sentirse normal. Y ese normal es un estado bastante malo. Y esto nos deja con una pregunta bien interesante. Si nuestro cerebro está, por así decirlo, cableado para buscar recompensas y sentirse bien, ¿de dónde sale todo lo demás? ¿Por qué nos autosaboteamos? ¿De dónde viene esa voz interna que nos critica y nos hace sufrir? Bueno, pues para responder eso tenemos que subir un nivel. Hay que dejar un poco el hardware y meternos con el software. Vamos a explorar ese mundo interno de los pensamientos, las creencias, las emociones, todo eso que corre en nuestra biología. Fíjense en esta frase de la sabiduría tolteca. Es buenísima porque nos presenta a dos personajes que seguro viven en la cabeza de muchos. El juez interior, esa voz que siempre está criticando y culpando, y la víctima interior, la que se siente impotente y sin control. Es este sistema de creencias, este diálogo entre ellos, el que muchas veces nos genera un montón de sufrimiento. Ok, entonces, ¿cómo se le hace para, reprogramar este software? Una de las herramientas más potentes es la inteligencia emocional. Y lo bueno es que no es algo con lo que naces o no naces, sino que son habilidades que se pueden aprender. Habilidades para entender y manejar a ese juez y a esa víctima. Y al final para llevarnos mejor con el mundo, y más importante, con uno mismo. Bien, ya hablamos del hardware y del software. Pero, ¿y el resultado? ¿Lo que sale de la máquina? Pues eso nos lleva directamente a nuestras acciones, a lo que de verdad hacemos en el día a día. Y aquí hay un dato que es de verdad sorprendente. Cerca del 80%. Ese es el porcentaje de gente que ha tenido una adicción y que eventualmente la deja. Y lo más interesante es que muchas veces lo hacen por decisión propia sin un tratamiento formal. Esto nos dice algo importantísimo. A pesar de toda la fuerza de la biología y la psicología, el cambio no solo es posible, parece que es lo más común. Nos habla del poder gigantesco que tienen la decisión y la acción personal.
Esto nos permite ver el problema desde otro ángulo. En vez de pensar en la adicción solo como una enfermedad del cerebro, la podemos ver como un trastorno de las conductas. El problema no es tanto la sustancia, el objeto, sino el hacerlo una y otra vez sin poder parar. El foco cambia del sustantivo al verbo. Y eso lo cambia todo, porque pone el poder de nuevo en la elección y en la acción. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos dirigir nuestras acciones para que de verdad funcionen? Esta matriz es una guía genial. Piénsenlo, mucha gente vive en el cuadrante I, apagando incendios, siempre en crisis. O peor, se la pasan en el 3, en interrupciones que parecen urgentes pero no importan. Pero la gente que de verdad avanza pasa la mayor parte de su tiempo en el cuadrante 2. Hacen lo que es importante pero no urgente: planear, prevenir, construir relaciones. Esas son las acciones que, a la larga, le dan forma al futuro. Ok, pero ¿y si vamos todavía más profundo? ¿Qué tal si existen reglas, digamos, del juego que gobiernan toda nuestra experiencia? Vamos a echarle un ojo a algunos de estos planos o mapas de la realidad, tanto antiguos como más modernos. Por ejemplo, la filosofía hermética que viene desde el antiguo Egipto nos dice que el universo funciona con base en ciertos principios. Uno es el mentalismo, el universo es mente, o sea que la realidad en el fondo es una especie de creación mental. Otro es el de vibración, nada descansa, todo se está moviendo, todo vibra. Y finalmente el ritmo. Todo fluye y refluye, como las mareas del mar, en ciclos. La idea es que si uno entiende estas reglas, puede navegar la vida de una forma mucho más consciente. Por otro lado, la sabiduría tolteca nos da algo súper práctico: un código de vida. Estos 4 acuerdos pueden parecer muy sencillos, pero son una herramienta increíblemente profunda para reescribir esas reglas internas que nos meten en problemas y nos hacen sufrir sin necesidad. Muy bien, entonces, ¿cómo le hacemos para juntar todas las piezas? Tenemos el cerebro, la mente, nuestras acciones y estos principios más profundos. ¿Cómo se integra todo esto? ¿Cómo funciona todo junto? Y aquí llegamos a la gran pregunta, que en realidad es una falsa elección. ¿Es el cerebro o son las creencias? ¿Es ciencia o es espíritu? Pareciera que tenemos que elegir un bando, ¿no? Pero quizá justo ahí está la trampa. Porque en realidad, esa es la pregunta incorrecta. El verdadero chiste no es elegir un nivel y descartar los demás. Es entender que todos están funcionando al mismo tiempo. Somos nuestra biología, claro, pero también somos nuestra psicología. Y somos lo que hacemos. Y quizá también somos parte de un universo que tiene reglas muy profundas. No es o esto o lo otro. Es esto y lo otro. Y con eso nos quedamos. Entender todas estas capas no nos quita el control, al contrario, nos lo devuelve. Nos da un mapa mucho más completo de lo que significa ser humano. Y nos deja con la pregunta más importante de todas. Si la vida es una historia que se escribe en todos estos niveles, ¿quién está sosteniendo la pluma?